Hace muchas décadas, cuando era un jovencito de 18 años, desilusionado del catolicismo y habiéndome declarado ateo, mi amada madre, en su desesperación, acudió a una testigo de Jehová que visitaba la casa de una vecina y me lo envió sin aviso un día sábado en el que yo no tenía clases. En realidad, lo recibí solo por no ser descortés, sin pensar que esa visita cambiaría el destino de mi vida. 4 años después, me dedicaba a mi Dios y me bautizaba en medio de la Guerra Fría y pensando que el fin estaba muy cerca. Ya a esa altura estaba aburrido de este mundo y ni siquiera mi juventud me hacía verlo con buenos ojos. Una de mis mayores ambiciones era no ver morir a mi madre, que solo tenía unos 40 años y gozaba de buena salud. A pesar de mi entusiasmo, no abandoné una vida normal y seguí valiéndome por mí mismo en este sistema, trabajando y estudiando seglarmente. Y nunca nadie en la congregación me hizo problemas por esto, aunque no tenía privilegios, ya que en honor a la verdad, era un soltero cómodo, sin deseo alguno de ser precursor y con un número de horas en el campo por debajo del promedio nacional. Aún así, tenía el cariño de los hermanos, cuya fe vibraba en espera de un Armagedón que supuestamente estaba a la vuelta de la esquina. A finales de los 80, me casé con otra testigo de Jehová y con mi nuevo estado civil dejé de ser un cristiano mediocre y pronto fui nombrado siervo ministerial. 4 años después fui nombrado anciano, llegando a ser orador en asambleas de distrito. A fines de los 90 estaba lleno de privilegios, pero inquieto, pues Armagedón se desdibujaba y por ello caí en una profunda depresión. En ese periodo pensé que si Armagedón se tardaba, estaba en nuestras manos fortalecer los lazos fraternales y refugiarnos entre nosotros mismos, tal como lo hacían los cristianos del primer siglo, según lo relata Hechos capítulo 2 y capítulo 4. Por ello, me contacté con un coanciano, de los más influyentes de la ciudad, y le propuse crear un modelo de asistencia sanitaria sistematizado, haciendo uso tanto de la salud estatal como la salud privada, creando una suerte de cooperativa para que ningún hermano tuviese que afrontar imprevistos médicos por cuenta propia. Yo sabía que el número de hermanos era tan grande a nivel local y nacional que podríamos ser una masa crítica de interés para los prestadores de servicios del área de la salud y hasta podríamos contratar de manera complementaria seguros colectivos de enfermedades catastróficas y para descuentos en las compras de medicamentos en farmacias asociados a recetas médicas. La respuesta del hermano fue inmediata y categórica. Nosotros no estamos para esas cosas y solo debemos predicar. Yo seguía pensando que deberíamos estar muy ocupados en cuidarnos entre nosotros, pues ya visualizaba que la noche se alargaba, sin perjuicio de seguir llevando el mensaje, pero recontextualizando, con énfasis en los principios morales, la conducta y, por sobre todo, el amor fraternal. Al inicio de los 2000, la vida me tenía malas sorpresas y terminé divorciado, y aunque sin disciplina alguna, me quedé con el desprecio de todos los que se decían mis hermanos, solo por haber perdido el estatus de anciano. Con el pasar de los años, el ánimo de los hermanos se derrumbó y los males crasos se multiplicaron como una plaga, con ello las censuras y expulsiones. Luego llegó la desconfianza. El esclavo nos decía que había que ser selectivos. Miraba con malos ojos las reuniones sociales con muchos participantes. No podíamos juntarnos con los llamados mundanos
y tampoco con aquellos que no se destacaran en la predicación. La gente dejó de escuchar. En la desesperación, nos hicieron abordar a los transeúntes mientras caminaban. Ya nada funcionaba. Luego inventaron la predicación por territorios y los grupos se hicieron tan pequeños que muchas veces había un solo predicador en ese territorio. Fueron tan crueles que nos decía que si uno andaba solo en el territorio y por la vereda del frente andaba otro hermano de otro territorio, debíamos continuar la marcha sin juntarnos, pues esos eran los arreglos. En los primeros años de la década de los 10, en una congregación a la cual asistía temporalmente, hubo expulsiones por un caso de prácticas sexuales entre hermanas. Y en otra congregación de mi ciudad ocurrió lo mismo, pero entre hombres. Los divorcios abundaban y muchos hijos de testigos con privilegios estaban entregados al mundo, pero asistían a las reuniones obligados por sus padres. Existía un desánimo notorio y una indiferencia entre nosotros mismos, una indiferencia generalizada. Debido a que los frutos eran tan malos, concluí que el árbol estaba podrido, conforme a lo que señala Mateo 7:17, por lo cual decidí averiguar qué pasaba con la sacrosanta Watchtower, descubriendo que no era tan santa como pensaba. En efecto, me enteré que esta novia había fornicado entre 1991 y 2001 con la ONU, Organización de Naciones Unidas, que tenía muchos impresos con imágenes satánicas, que tenía un paralelismo con la filosofía masónica, que estaba llena de demandas judiciales por caso de abusos de menores, que había lanzado cruelmente a la calle a siervos de tiempo completo que envejecieron sin ver la llegada de Armagedón, que por cubrir profecías falsas como la de 1914, había inventado la doctrina burda de la generación traslapada, contradiciendo las propias palabras de Cristo citadas en Lucas 21:32, que para evitar que se notara que todos los ungidos de la generación de 1914 se murieron y que no quedaban más ungidos vivos en la tierra, fraudulentamente hicieron aparecer nuevos ungidos, aumentando exponencialmente el número de participantes en la conmemoración. Finalmente, cuando en la página 26, párrafo 12 de la Atalaya de febrero de 2017, este pseudo esclavo fiel y prudente confesó que el cuerpo gobernante no recibe revelaciones, ni es infalible, y que genera alimento espiritual imperfecto, decidí abandonar en silencio la organización de dirigentes mentirosos que nos hicieron creer que ellos eran los mensajeros de Dios, el conducto como se autodenominaban, que ahora me doy cuenta se interponían entre nosotros y Cristo, contradiciendo la 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5 y el Evangelio según Juan capítulo 14 versículo 6. Como señala Deuteronomio 18:22, cuando me di cuenta de que el esclavo infiel e imprudente solo era un presuntuoso profeta falso, le perdí el temor sano y tuve que volver a foja cero, reexaminando cada creencia a la luz de muchas otras traducciones, como la Reina Valera de 1909, la NBI, la Biblia de las Américas, la Biblia del Oso, etc. Hoy me encuentro en los días de mi canicie y no confundo las cosas, pues sé que fui estafado espiritualmente por hombres, pero no por Dios, que soy una oveja solitaria a la espera del verdadero pastor llamado Cristo. No creo que haya iniciado la apertura de los 4 sellos del Apocalipsis capítulo 6. No obstante, la moralidad de este mundo ha caído en cosas que hace unas décadas atrás parecerían imposibles,
la depravación sexual deja pequeña a Sodoma y Gomorra. Al respecto, puedo decir que ya estamos en los días de Lot. Por otra parte, los crímenes son más salvajes en intensidad y en frecuencia. El narcotráfico y la droga ya ganaron la batalla, y la ONU impulsa una gobernanza diabólica, promoviendo una agenda legislativa mundial pro ideología de género, aborto, liberación femenina, inmigración sin restricciones, y velando por los derechos humanos de los criminales que atemorizan a la gente honrada. Mi llamado es a los ex testigos de Jehová que se sientan extraviados, pero no descarriados, o que, estándolo, quieran reconciliarse con Dios, que sin odio en su corazón sepan que no todo lo que aprendimos en la JW es falso. Por el contrario, muchas de esas doctrinas siguen presentes en otras traducciones de la Biblia, y que la falsa presunción de los pseudo ungidos no nos justifica a dar riendas sueltas a nuestra conducta ni caer en la diabólica idea de armar una nueva religión. Sí podemos ayudarnos espiritualmente de manera horizontal para mantenernos íntegros a pesar de nuestra situación. Con esto finalizo este podcast. Suscríbete a mi canal y comparte en redes sociales. Si quieres escribirme, te dejo en esta lámina mi dirección de correo electrónico.